Hola, queridos textos básicos A y B, somos las profesoras Paula y Constanza, y hoy día les venimos a comentar de qué se va a tratar la guía número 2 de tecnología. Como ha pasado un poco de tiempo desde que trabajamos nuestra guía número 1, vamos a recordar. Nosotros tuvimos que proponer modificaciones a objetos o espacios para adaptarlos a personas con discapacidad, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la guía de hoy? Revisar nuestra propuesta anterior para ver si realmente podemos llevarla a cabo o no. Y vamos a pensar qué materiales vamos a utilizar para nuestro proyecto. Es muy importante que sepan que nuestro proyecto de intervención se va a llevar a cabo en 3 etapas. Primero, la planificación, que contempla evaluar todo lo que va antes de la construcción, ¿ya? Esto tiene que ver con ver las ventajas, las desventajas, evaluar el diseño, es decir, dibujarlo para ver cómo va a quedar, seleccionar materiales y medidas de seguridad, ¿ya? La segunda etapa, como su nombre lo dice, es la construcción del proyecto. Es muy importante que sepan que quienes seleccionaron un proyecto que tiene que ver con intervenir una parte de su casa, por ejemplo, una pared o el piso, una entrada o cosas que realmente no pueden intervenir, no se preocupe porque si su proyecto satisface las necesidades de una persona con discapacidad, usted puede hacer una maqueta de cómo ese proyecto quedaría en la vida real, ¿ya? Y la tercera etapa es la evaluación, que es donde nosotros vamos a revisar nuestro proyecto final y vamos a decir si realmente nuestro proyecto funcionó o no funcionó, ¿ya? Entonces, van a revisar con la profesora Paula la primera etapa. Bien, como ahí se destaca, ¿cierto? La primera etapa consiste en planificar la modificación de un espacio o un objeto que ustedes ya hayan escogido, ¿cierto? Como ahí se menciona, en la guía anterior tuviste que señalar una modificación que va a realizar en tu hogar o en un objeto para adaptarlo para personas con discapacidad, pero en esta oportunidad, si consideras que no es viable, ¿cierto? Puedes cambiar tu propuesta anterior si lo estimas conveniente. Ahora es el momento para hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haremos? Primero hay que crear el diseño de la propuesta y para eso vamos a dibujar. Luego debemos seleccionar los materiales que sean apropiados a su edad, ¿cierto? Y que ustedes puedan manipular de buena manera, sin complicaciones, ¿ya? Siguiente a eso, deben señalar, las medidas de seguridad para la confección de, el objeto o de esta modificación, ¿cierto?, que van a realizar. Y finalmente, evaluar los pasos y etapas para la confección de la propuesta, ¿sí? Entonces, en este cuadrito que se ve aquí, el primer cuadrito, usted va a poner su propuesta de modificación de la guía anterior o la que haya decidido ahora en caso de que se haya dado cuenta que la anterior no la podía realizar, ¿cierto? Y debes mencionar qué necesidad o necesidades de una persona con discapacidad busca satisfacer este proyecto, ¿ya? Luego de eso, entonces, debes dibujar el diseño de la intervención y para eso puedes sacarle una foto al dibujo que vas a realizar y insertarlo en este cuadrito que se ve aquí. Finalmente, en esta primera parte, ¿cierto? Debes mencionar los materiales reales que usarías para construir tu intervención, ¿cierto? O la modificación del objeto, ¿ok? Ahora, si usted hace una maqueta, por supuesto que no va a usar los materiales reales. Por eso, aquí es súper importante que recuerdes mencionar, ¿cierto?, los materiales reales que tú utilizarías, independiente de que haga una maqueta, ¿ok? Bien. Luego vamos a ir a nuestra segunda
parte de la planificación, que es nuestra primera etapa. Recuerde, primera etapa. Tiene que hacer todo este trabajo antes de construir, ¿ya? Vamos a establecer 6 acciones. Pueden ser más, si usted quiere agregar más, pero son mínimo 6 acciones que se van a llevar a cabo en la confección. Por ejemplo, acá dejamos un ejemplo de cómo construir una caja de cartón. Hay que medir cada lado de la caja, hay que marcar cada pieza, luego hay que cortar las piezas, pegarlas, revisar detalles, etc. Por ejemplo, si usted va a armar, usted consideró en su proyecto armar una rampa para que pase una silla de ruedas por su casa, usted, por ejemplo, debería medir el espacio, esa es una acción. Luego debería marcar las maderas, esa es otra opción, o sea, acción, perdón. O hacer cemento, otra acción. Y así establecer 6 acciones que usted debería realizar para construir su propuesta de modificación. ¿Ya? Vamos avanzando. Y luego de realizar las actividades anteriores, ustedes deben evaluar su proceso de planificación. Es decir, ustedes van a responder estas 5 preguntas que nos indican si está bien o está mal. ¿Ya? Por ejemplo, su proyecto satisface una o más necesidades de personas con discapacidad, usted tiene que poner si su proyecto satisface o no. Acá todas deberían ser sí, porque ese es el objetivo de nuestro trabajo. ¿Ya? Muy importante. Estamos buscando adaptar espacios para personas con discapacidad, espacios u objetos. ¿Ya? 2. ¿Son los materiales de mi proyecto los apropiados para mi edad? ¿Puedo utilizarlos por mis propios medios? Acá es muy importante que hagan la diferencia, como les decía la profesora Paula, en la selección de los materiales, puede que mi proyecto contemple materiales que no son apropiados para mi edad. Ahora, para que usted los presente, va a armar una maqueta con materiales apropiados a su edad. Pero esta pregunta se responde pensando en el proyecto original. Entonces, por ejemplo, si usted consideró en su proyecto sacar una pared de su casa, ¿son los materiales de su proyecto apropiados para su edad? Tal vez no, porque va a tener que utilizar herramientas más grandes y peligrosas, ¿ya? Y eso es distinto a la creación de su maqueta, ¿ya? Luego, los materiales seleccionados para su intervención, ¿son amigables con el medio ambiente? Una pregunta muy importante que deberíamos hacernos cada vez que hacemos cualquier cosa, ¿ya? 4. ¿Las etapas de mi proyecto me permiten trabajar por mis propios medios? Esta es muy parecida a la pregunta 2, pero tiene que ver con las acciones. Y la pregunta 5, ¿su proyecto de intervención es apropiado para un estudiante de mi edad? O sea, un estudiante o un estudiante de sexto básico, ¿podría llevar a cabo, por ejemplo, sacar una pared de una casa? Esa es una pregunta muy importante que deberían hacerse y que, como les repito y como les mencionaba la profesora Paula, los que vayan a hacer una maqueta no contempla en esta actividad la creación de la maqueta, sino que del proyecto real, ¿ya? O sea, que sí pueden aparecer respuestas no, sino que, Claro, pero todo lo relacionado a los materiales, ¿cierto? exacto. Ujú. Entonces, luego de realizar ese cuadro, usted va a señalar una apreciación final respecto a su proyecto. ¿Es posible de realizar, por ejemplo, por usted? ¿Qué tardaría mucho o poco tiempo en realizar? Porque puede que haya un proyecto que lo tengan un día, pero por ejemplo, una construcción de una entrada nueva a la casa tardaría un día, 2 días, una semana, un mes. ¿Qué tan costoso sería realizarlo? Y usted puede agregar ahí cualquier otra reflexión que le surja respecto a su planificación del proyecto. Bien. Bueno, la segunda etapa, ¿cierto? Corresponde a la construcción del proyecto.
¿sí? Poner en marcha lo planificado y confeccionar su propuesta, ¿ya? Entonces, recuerda que si no puedes intervenir en tu hogar o un objeto real, ¿cierto? Puedes hacer la maqueta, ¿ya? Para que les quede bien claro eso, ¿sí? Debes enviar un avance, ¿cierto?, de tu intervención el día miércoles 17 de junio. Ahora, si usted la tiene antes, ¿cierto?, puede hacer envío de su avance antes de la fecha indicada. Y la versión final, ¿cierto?, ya, o sea, terminado su trabajo, tiene plazo hasta el día lunes 22 de junio para poder hacer envío de fotografías de su trabajo, ¿cierto? Porque la maqueta nosotras no la vamos a poder ver de manera física, pero sí podemos ver fotos que ustedes nos envíen. Si Bien, quieren solo mostrarlo antes, también pueden hacerlo. también para pedir alguna opinión tal vez, ¿cierto? No hay problema. Y la tercera y última etapa, ¿cierto?, corresponde a la evaluación final del proyecto, ¿sí? Entonces usted evalúa su proyecto de innovación. Y aquí también aparecen 3 preguntitas que usted debe responder sí o no según corresponde, ¿ya? ¿Mi proyecto resultó de la manera que lo había planificado? Ojalá todas sean sí, ¿cierto? Pero en caso de que no, sinceridad ante todo, ¿cierto? A lo Sí, mejor en el camino se dio cuenta de que faltó algo que indicar, entonces por eso puede que la respuesta no sea sí completamente. ¿Mi proyecto tiene algún aspecto que modificaría? Ahí también, esa va súper relacionada con la primera pregunta, ¿cierto? Y por último, mi proyecto es aplicable en otros espacios u objetos para satisfacer necesidades con personas con discapacidad. O sea, puedo aplicarlo en otro lugar. También ahí usted puede mencionar si sí o si no. Importante, si tienen alguna duda, que nos escriban a nuestros correos, nosotras vamos a estar atentas. Si es que comenzaron a hacer su trabajo, ya sea en un espacio o objeto real o su maqueta, y tienen alguna duda con respecto a la construcción, a los materiales o al completar la guía, estamos muy atentas a nuestros correos para responder sus trabajos. Sí, sus dudas y sus consultas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estar muy atentos al correo. Esperamos que estén muy bien, ¿cierto? Que se motiven con esta actividad. Que sean muy innovadores. También que nos sorprendan. Así que, bueno, mandarles un abrazo a cada uno, que estén muy bien, mucho ánimo y que les queden hermosos sus trabajos. Vamos a estar muy atentas a sus correos, a sus imágenes, a todo. Me sumo a los abrazos, a los cariños y estamos muy ansiosas por ver qué sale de estos proyectos. Así que un beso para todos y todas. Chao, Nos chao. vemos, chao.